Cada imperio ha jurado que su moneda es segura. Cada gobierno ha prometido que sus compromisos durarían para siempre, y sin embargo la historia una y otra vez los desmiente. Desde Roma hasta Francia, desde la Confederación estadounidense hasta el Líbano moderno, millones de personas despertaron algún día para descubrir que sus ahorros ya no valían nada, que sus salarios habían perdido sentido y que su futuro había sido robado por sistemas que creyeron indestructibles. El colapso no es una excepción, el colapso es la norma. La verdadera pregunta no es si los sistemas financieros fallan, porque siempre lo hacen, sino cómo protegerse cuando eso ocurre. La ilusión de permanencia es el error financiero más peligroso de todos. Observamos el saldo en nuestras cuentas bancarias, miramos la moneda nacional y asumimos que son roca sólida. Pero el dinero no es roca, es confianza. Y la confianza puede evaporarse en una sola noche. Por eso, la historia es tan brutal y tan valiosa. Cada quiebra deja tras de sí un rastro de lecciones, de patrones y advertencias sobre lo que realmente protege la riqueza y lo que inevitablemente se disuelve en polvo. Si se presta atención, se descubre que los sobrevivientes de estos derrumbes nunca fueron quienes más confiaron, sino quienes primero dudaron. Tomemos como ejemplo al Imperio Bizantino, recordado a menudo como la mitad oriental de Roma que logró mantenerse en pie casi 1000 años después de la caída de Occidente. En el corazón de su economía latía una moneda legendaria, el solidus de oro. Era tan estable y tan confiable que comerciantes de toda Europa, del Medio Oriente y de Asia lo aceptaban sin dudar. Durante siglos fue, en efecto, lo más parecido a una moneda de reserva global que existió en el mundo medieval. Y aquí viene la ironía que los observadores atentos sabrán apreciar. Se podría pensar que los bizantinos habrían aprendido de la tragedia romana con el denario de plata, aquella moneda que los emperadores degradaron tantas veces que terminó siendo poco más que una aleación de estaño con un tenue baño de plata. Esa historia ya la hemos contado muchas veces, pero no, siglos más tarde, los bizantinos repitieron el mismo error, solo que esta vez en oro. Comenzaron reduciendo lentamente la pureza del solidus, mezclando el metal precioso con aleaciones más baratas, estirándolo más allá de sus límites. Al principio, nadie se dio cuenta, la confianza seguía intacta, pero con el tiempo, la grieta se abrió. Lo que durante siglos había sido el ancla del comercio mediterráneo se convirtió en una ficción política. La devaluación destruyó la credibilidad de la moneda, y con ella, la estabilidad de toda la economía bizantina se vino abajo. ¿Y qué fue lo que sobrevivió? No los decretos del gobierno ni las promesas en papel. Lo que resistió fueron los comerciantes que, discretamente, habían acumulado oro real o tierras fuera del alcance imperial. Ellos conservaron su riqueza, mientras todos los demás veían cómo su dinero se desvanecía. Esa es la primera lección eterna. Los gobiernos no pueden resistir la tentación de diluir su moneda. Y cuando lo hacen, el valor real huye hacia activos que no pueden falsificar. No todos los colapsos provienen de gobernantes que manipulan sus monedas. A veces, el desastre llega desde lugares completamente inesperados. A mediados del siglo XIV, Europa fue golpeada por la pandemia más devastadora de su historia, la peste negra. Entre 1347 y 1351, hasta la mitad de la población europea desapareció, las ciudades quedaron vacías, los pueblos se borraron del mapa y las rutas comerciales se desintegraron. Sin embargo, la historia económica de aquella catástrofe es mucho más compleja que una simple tragedia. Cuando la mitad de la fuerza laboral muere, el trabajo se vuelve un tesoro. Los sobrevivientes pudieron exigir mejores salarios. Los alimentos y la tierra, antes escasos, se volvieron relativamente abundantes en comparación con las personas. Las familias que tenían liquidez, ya fuera en plata, bienes o simplemente la capacidad de producir,
adquirieron una influencia que jamás habrían imaginado. Tierras que antes costaban una fortuna se vendían por una fracción, las casas quedaban abandonadas, los campos sin cultivar, y los sobrevivientes se encontraron en un auténtico mercado de compradores. Y si eso suena inquietantemente familiar, debería serlo. Durante la pandemia de COVID-19, vimos una versión moderna de aquel proceso. Cadenas de suministro interrumpidas, gobiernos imprimiendo billones para impedir que el sistema colapsara y una ola de desigualdad en la que quienes tenían liquidez compraban activos mientras millones de trabajadores apenas podían cubrir el alquiler. En Estados Unidos, los precios de la vivienda se dispararon, los mercados bursátiles se recuperaron casi de inmediato, mientras que innumerables personas luchaban para sobrevivir. El paralelismo es claro. Las pandemias redistribuyen la riqueza. Siempre lo han hecho. Los sobrevivientes. La guerra civil estadounidense se recuerda por sus batallas, por su política y por la abolición de la esclavitud. Pero detrás del humo de los cañones y los discursos apasionados, se libró otra guerra mucho menos conocida. Una guerra financiera. Tanto la Unión como la Confederación descubrieron que un conflicto de esa magnitud exigía imprimir dinero. En el norte, el gobierno emitió los llamados greenbacks, billetes de papel no respaldados por oro, sino por la simple promesa del gobierno de los Estados Unidos. Al principio, aquello pareció un acto de audacia patriótica, pero cuanto más dinero se inyectaba en la economía, menos podía comprarse con él. La inflación comenzó a devorar el poder adquisitivo y la confianza empezó a tambalearse. En el sur, la situación fue aún peor. Desesperada por recursos, la Confederación imprimió cantidades astronómicas de graybacks, inundando los mercados con papel sin valor real. Al final de la guerra, la inflación confederada alcanzó niveles casi inimaginables. Los precios aumentaban miles de %, los salarios se volvían inútiles antes de ser cobrados, y los soldados veían cómo su paga se convertía en polvo antes de gastarla. Las familias cargaban sacos de billetes para comprar un simple pan. Para 1865, la moneda confederada no solo estaba debilitada, estaba muerta. Lo que realmente tuvo valor en ese colapso no fueron las promesas escritas, sino los activos tangibles. La tierra, los alimentos, el oro, todo aquello que era real, conservó su poder mientras el dinero se transformaba en una broma cruel. Para la mayoría de los sureños fue una devastación total. Los ahorros de toda una vida desaparecieron en el aire. Pero para quienes poseían bienes materiales o acceso a recursos reales, la guerra fue una oportunidad para adquirir propiedades y riqueza a precios irrisorios. Es una lección que rara vez se enseña, pero que los estadounidenses nunca deberían olvidar. Su propio país ya ha vivido un colapso monetario, y cuando ocurrió, la protección no vino del papel en sus carteras, sino de poseer algo que el sistema no podía inflar. Francia ofrece otra advertencia brutal: cómo una revolución puede destruir el dinero más rápido que cualquier guerra. En la década de 1790, los revolucionarios, tras derrocar a la monarquía y confiscar las tierras de la Iglesia, emitieron una nueva moneda de papel, los asignados, assignats. En teoría, estaban respaldados por el valor de las propiedades confiscadas. En la práctica, el gobierno los imprimió sin control. Cada nueva emisión reducía el valor de la anterior. Los precios se dispararon, los salarios no podían seguir el ritmo y, en poco tiempo, el asignado se volvió inútil. Los agricultores se negaron a vender alimentos a cambio de papel, exigiendo plata o mercancías. En París el pan volvió a escasear. Las revueltas reaparecieron y la revolución empezó a devorarse a sí misma. Los verdaderos ganadores no fueron los patriotas que guardaron billetes con fervor republicano, sino quienes poseían comida, oro o tierras, bienes que el Estado no podía imprimir. Para el ciudadano común, la lección llegó demasiado tarde.
Las promesas, por nobles que sean, solo valen lo que los demás estén dispuestos a aceptar. Cuando se rompe la confianza, los ahorros no solo se reducen, desaparecen. Avanzando 2 siglos, la lección vuelve a repetirse en Asia. En 1997, lo que comenzó como un ataque especulativo contra el baht tailandés se transformó en una crisis regional. Tailandia había contraído enormes deudas en dólares, confiando en que su paridad cambiaria se mantendría estable. Pero cuando el sistema se derrumbó, esas deudas se volvieron impagables de la noche a la mañana. Los inversionistas huyeron. Las monedas de todo el sudeste asiático, Indonesia, Malasia, Corea del Sur, cayeron en cascada. Las economías se encogieron, el desempleo se disparó, y los gobiernos se vieron obligados a rogar ayuda al Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes sufrieron más? No los grandes fondos de cobertura que iniciaron el pánico, sino los ciudadanos comunes. Sus ahorros perdieron valor, sus hipotecas se duplicaron, sus empleos desaparecieron. Y, sin embargo, el patrón era dolorosamente familiar. Quienes poseían dólares o activos en el extranjero resistieron mejor que quienes confiaron en las monedas locales. Las naciones endeudadas en divisas ajenas se vieron forzadas a aplicar una austeridad brutal, mientras las instituciones de Wall Street compraban activos asiáticos a precios de liquidación. Lo que parecía una crisis local resultó ser una transferencia global de riqueza. La advertencia es clara y universal. La deuda en la moneda de otro es una trampa mortal. Cuando llega la tormenta, el acreedor no se ahoga, lo hace el deudor. A estas alturas, el panorama debería ser evidente, ya sea en la Francia revolucionaria, en la América de la Guerra Civil o en la Asia moderna. Los temas se repiten una y otra vez. El dinero de papel colapsa. La deuda encadena a naciones y familias.